Durante la primera etapa del libro de los nuevos profesionales del profesor Charles King se debate sobre la libertad de tiempo que otorga el network marketing como industria para aquellos que lo construimos de una manera profesional. Y hay una pregunta que todos los seres humanos nos hacemos, esa gran lucha que hemos notado de los seres humanos por tener tiempo, la lucha de los trabajadores para que le quiten una hora más de trabajo, la lucha de la misma tecnología para liberar al ser humano de tener que trabajar, la lucha de todos los seres humanos a través de la historia por tener tiempo libre ha sido una constante. El network marketing nos la ofrece, pero la gran pregunta es: ¿y para qué tiempo libre? ¿Para qué tiempo libre? Después de que nos jubilamos, ¿qué vamos a hacer? Después de que tenemos tiempo libre como networker, ¿para qué ese tiempo libre? Y la respuesta es demasiado linda, es para ser mejores seres humanos, para que seamos realmente seres humanos. Creo en mi concepto que un ser humano que no es libre no es un ser humano pleno, un ser humano que no tenga su plenitud, su libertad plena, no es un ser humano completo. Por eso cuando estamos ocupados, cuando nosotros estamos completamente ocupados, nuestros cerebros no se desarrollan en plenitud porque no logran crear, no logran pensar, no logran tener espacios de ocio donde se pueda crear. Para mí el tiempo libre y para el ser humano en general creo que la gran conquista y la gran interpretación de tener tiempo libre es porque eso nos permite crear y es porque eso nos permite pensar. Yo me opongo muchísimo a padres de familia histéricos que hacen que sus niños vivan ocupados siempre. Normalmente he visto a muchas mamás y muchos papás histéricos que quieren que el niño esté ocupado siempre. Lo meten a fútbol, lo meten a tenis, lo meten a danza, lo meten a coser, lo meten a hacer montones de manualidades para que el niño viva ocupado. Y los papás son orgullosos que porque su niño vive ocupado. Yo veo niños estresados, yo veo niños esclavizados por sus papás, llevándolos a toda carrera que salen de un curso, los llevan para otro y cogen un deporte y los meten a otro y ahora bailan y después saltan y después van a hacer equitación en caballo. Y uno le ve esa cara a esos niños que los tienen agotados, y esos niños, yo creo que esos niños tienen muchísimos deseos de liberarse de sus padres y quieren hacer sindicatos de niños para luchar por tiempo libre, porque los padres no han comprendido de la magnificencia que implica el tiempo libre para los niños y para cualquier ser humano. Yo creo que los padres, la gran mayoría de padres, quieren que sus hijos vivan esclavos sin tiempo porque ellos lo son, porque ellos están esclavos de sus trabajos, de sus horarios extenuantes, y también quieren que sus niños lo estén. Es una forma de reflejar lo que sus vidas viven, es una forma de reflejar lo que sus vidas son. Y yo quiero hacerle un llamado a atención a los padres en eso, porque no hay cosa más linda que los niños tengan tiempo libre para que les demos la oportunidad a ellos de hacer lo que ellos quieran, que les demos la oportunidad de que ellos también reflexionen, de que ellos también piensen, de que ellos también se encuentren con ellos mismos y que ellos vayan encontrándole por sí mismos un propósito a la vida y no el propósito que sus padres en últimas terminan imponiéndoles, porque si se van a dar cuenta, muchos de estos niños van a terminar como ingenieros, médicos, abogados que no van a tener un minuto de tiempo y que van a luchar ahora por tiempo libre, pero cuando estén adultos, y después no van a saber qué van a hacer con su tiempo. Esa es la gran tragedia humana de siempre. Pero educación para mí significa que entendamos para qué el tiempo libre, y eso nos lo dice la historia. El tiempo libre es demasiado importante en la historia del ser humano. Y nos lo cuentan las civilizaciones más importantes que han sembrado las bases para que nosotros vivamos como vivimos hoy y para que nosotros hayamos heredado el conocimiento y las obras que heredamos. Los primeros que nos mostraron para qué era el tiempo libre son los griegos. No hubo mayor época durante la historia de Occidente donde haya existido un pueblo que nos haya dado las mayores muestras de creatividad, de creación, de explosión creativa que los griegos. Allí sembraron las bases de la literatura, de la arquitectura, de la política, de la democracia. Allí sembraron las bases de las ciencias que hoy conocemos, y allí se hicieron las preguntas más grandes que los filósofos se hubieran podido hacer.
¿Por qué se las hicieron? Cuando observamos el porqué de esta sociedad griega, encontramos que la mayoría de ellos era porque tenían tiempo, porque eran ociosos, porque no podríamos pensar que un grupo de filósofos hicieran filosofía después de que salieran de trabajar de una industria de confección y en la tarde se reunían a beber vino y a crear filosofía. No, los filósofos estaban desocupados o porque eran ricos o porque eran financiados por los ricos o porque Pericles o el Estado a través de Pericles los financiaba y entonces ahora creaban, es decir, que vivían en un ambiente que se llama el ocio creativo. El ocio creativo es demasiado importante para los seres humanos y eso Grecia lo dejó muy muy claro. Las grandes obras, la imaginación como se hicieron el Partenón, los arquitectos que imaginaron la Acrópolis y el Partenón y los grandes edificios que han permanecido a las guerras, a la corrupción y al tiempo y que han permanecido como testimonios infatigables del paso del tiempo, han sido los que se crearon por gente literalmente desocupada, que lo único que se le ocurría era cómo hacemos llegar a la eternidad, pero tenían sus cerebros libres para poder imaginar y para poder pensar, y en mi sentido eso es una sociedad feliz, esa es una sociedad plena, es una sociedad loable, es una sociedad deseable, y me parece que por eso es demasiado importante el tiempo libre. Si ustedes se dan cuenta, nunca encontramos a través de la historia un ejemplo más increíble que lo que los griegos, a través de Platón, a través de la filosofía que se escribió a través de Platón y de muchos otros filósofos, y a través de la literatura que pues Esquilo, Eurípides y Sófocles hicieron en la tragedia. Nunca encontramos obras más increíbles, o la Ilíada y la Odisea de Homero, tantas obras magníficas que se hicieron desde la poesía y desde la literatura y desde la arquitectura y desde la ciencia misma y la filosofía, se hicieron en un entorno de tiempo libre y en un entorno de ocio creativo. Pues nunca más el mundo volvió a tener una explosión de ideas que cambiaran y transformaran a una sociedad completa, al mundo completo, como lo hicieron los griegos. El único sitio donde volvió y se dio con el mismo elemento de libertad de tiempo, de mente, de espíritu, fue cuando aquellos hombres que venían cansados de la oscuridad medieval empezaron a liberarse en una ciudad de 60.000 habitantes que se llama Florencia, una ciudad enclavada en la Toscana italiana preciosa y cuyo casco urbano todavía permanece y va a permanecer por muchísimos y muchísimos miles de años, mostrándose cómo después de 1500 años un grupo de seres libres volvieron otra vez a liberar su tiempo y empezaron a crear las cosas que fueron o iguales o en muchas cosas superiores o emulantes de lo que los griegos habían hecho. Y ahí apareció Galileo Galilei perfeccionando el telescopio de Hans Lippershey para ver las estrellas desde un patio de su casa, porque era financiado por los Médicis, porque estaba en la corte de los Médicis, porque era el filósofo de los Médicis, porque era el científico de los Médicis, porque era mimado por los Médicis, porque no tenía que trabajar para comer, porque era libre, porque su espíritu era libre y fue capaz de oponerse a la iglesia autoritaria de la época todavía, pero fue capaz de decirle al mundo que las estrellas existían y que no estábamos solos en el universo, y que no solamente no estábamos solos en el universo, sino que nuestro planeta era una esquirla de polvo perdida en el inmenso mar del universo y que para nada éramos el centro de él, que la Tierra era simplemente una migaja perdida en el mar del universo. Eso lo hizo Galileo Galilei porque tenía tiempo, porque era libre de pensamiento, porque era un ser libertario. Pero asimismo el arte es que se construyó en la edad del Renacimiento, como se le llamó, y por eso se le llamó el Renacimiento, porque el ser humano había muerto en 1500 años de oscuridad y religiosidad, y ahora surgía otra vez en Florencia a través de la lectura, a través de soñadores nuevos, a través de gente libre, muchos de los cuales eran financiados por los
ricos Médicis, por aquellos banqueros extraordinarios que fueron capaces de poner su patrimonio al servicio de decenas de artistas que como Botticelli, Tiziano, Miguel Ángel Bonarotti, Rafael y pues Brunelleschi, toda esta gente que fue capaz de levantar la iglesia de Santa María di Fiori, que hoy pues resplandeciente está en la mitad de Florencia. Todo eso se hizo hasta el príncipe que escribe Maquiavelo, porque tenía libertad de tiempo. Esta fue una sociedad libre, no toda, pero su grupo que se logró vivir en libertad, o que logró ponerse a vivir en libertad, fue capaz de crear lo que hoy en día sirvió para sembrar la base de la ciencia moderna. Galileo siembra la base de la ciencia moderna y Maquiavelo siembra la base de la política moderna, pero también empezamos a ver que el arte que conquistó el mundo y que generó las bases de mucho del arte que hoy tenemos y que fue capaz de incluso superar en muchas cosas a los mismísimos griegos, lo hicieron los escultores y los pintores del Renacimiento, pero también la ciencia encontró su propio renacimiento, y todo esto lo hicieron personas que sabían utilizar su tiempo libre. Y por eso creo que uno de los enemigos más increíbles para cualquier sistema opresor es que los seres humanos tengan tiempo libre. Por eso es demasiado sospechoso que cuando que queremos que las personas vivan supremamente ocupados, es demasiado sospechoso. Cuando los padres quieren que sus niños vivan muy ocupados, es demasiado sospechoso, porque quieren niños esclavos, niños que no piensen. Y los sistemas que logran, ¿por qué muchos de los sistemas que inventaron la educación que conocemos hoy hicieron ese invento para que los seres humanos se ocuparan en algo? Porque los seres humanos desocupados, los seres humanos en ocio, empezaban a cuestionar al Estado, empezaban a cuestionar al rey, empezaban a cuestionar al político de turno, y no hay nada más enemigo para un político que una comunidad lo cuestione, pero una comunidad ocupada no cuestiona. Y por eso es determinante la industria del network marketing, cuando tenemos la libertad de tiempo como una de las máximas expresiones, porque nos hacemos seres humanos. ¿Y para qué el tiempo libre? Para que seamos cada vez más seres humanos, para que soñemos, para que creemos, para que emprendamos lo que queramos, pero sobre todo para que vivamos las vidas que queramos vivir y no las vidas que otros nos dictan.